Saludos a este espacio de Radio María en República Dominicana. La doctrina de la Iglesia se dirige a ustedes el Padre Anthony Díaz, Wilson de Jesús en los controles. Ahí vemos que Héctor Valera ya está activo. Mi hermano, firme. El junte, bien, pendiente. Vamos a ponernos en actitud de oración. Estamos meditando un poco sobre la espiritualidad del desierto en este contexto de la oración que hemos ido profundizando, y voy a rezar una oración de Charles de Foucault o Carlos de Foucault, uno de los hombres del desierto de una profundidad espiritual más grande en los últimos tiempos que ha tenido la Iglesia. Y hay una oración de abandono muy linda que él escribió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y porque para mí amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver. ¿En qué habíamos quedado en el espacio anterior? Meditaba sobre la experiencia del desierto, que estamos tomando la imagen del desierto. Ofelia López, hola. Hola. ¿De dónde eres? ¿De qué parroquia? Ofelia aquí nos escribe y nos informa. Bienvenida, cariño. La experiencia del desierto. Habíamos tomado la imagen del desierto tal como la tenemos de la película. Ese lugar desolado, inmenso, arena, calor, oasis en algunos casos. Para hablar sobre ese desierto, pero como camino espiritual, como una vivencia interior que nos encamina hacia Dios. Y en el espacio anterior estamos meditando sobre esa experiencia de sequedad por la que todos pasamos por razones de crisis económica, por razones relacionales, problemas con personas, problemas emocionales, vacíos espirituales, por muchas razones. Por lo menos los que pasamos de cierta edad, es una vivencia común a todos el vivir experiencias de sequedad. Y decía que en esa experiencia, por ejemplo, de una enfermedad, que puede ser una de las más frecuentes como experiencia de desierto, en el sentido de que la enfermedad te cambia la vida, incluso independientemente de la fe, porque ya muchas cosas no son igual, dependiendo del grado de enfermedad que tengas, claro. Pero ya uno no es igual cuando tiene una condición X de salud. Hay cosas que puedes hacer, hay cosas que no. Hasta la misma estabilidad en la oración cambia, incluso tu concepto de Dios. Entonces, mencionamos mucho el tema tal vez de la enfermedad, porque es una de las más frecuentes que nos remueve la vida, también la muerte de un ser querido, pero eso es más temporal. La enfermedad a veces cronológicamente te puede afectar por más tiempo. Y enfaticé mucho el hecho de que cuando nos encontramos en estas experiencias de sequedad, de vacío, de dolor, no es porque Dios las envía
por algún motivo, por alguna extraña razón. Y así una distinción entre la gracia por exceso y la gracia por defecto que hace el teólogo dominico Edward Schillebeeck, quien dice que una gracia por exceso son los acontecimientos positivos a la luz de la cual los creyentes vemos la mano de Dios. El nacimiento de una criatura, un día nuevo, escuchar Radio María, un bautismo, cualquier experiencia bonita, una reunión familiar, para el creyente son interpretadas como una gracia. Y en eso no tenemos problemas. Pero cuando un acontecimiento nos remueve la vida, una muerte, una enfermedad, una crisis económica, estamos sin trabajo, una humillación, problemas relacionales, sentimentales, estos acontecimientos que remueven nuestra vida, ¿en qué sentido son una gracia de Dios? Sin entender que es Dios quien lo manda. Dice, bueno, es que tranquilo hermano, porque eso lo permite Dios para que tú te acerques más a Él. No. ¿De dónde estamos sacando eso? ¿No tiene Dios en su inteligencia un método mejor que es sacar algo positivo de algo malo que Él mismo está mandando para sacar algo bueno? No es digno de un Dios sabio. Eso lo hacemos nosotros, que se nos va la guagua de vez en cuando. Entonces, el problema es cómo estamos interpretando la presencia de Dios en la vida, sin interpretar que la muerte y el sufrimiento vienen por Él para que pase algo bueno. Y te acercas tú a una madre que ha perdido un hijo y le dices, tranquila hermana, resignación, eso es voluntad de Dios. Y lo que tú estás diciendo es un disparate, claramente un disparate. ¿Cómo tú le dices a una madre que ha perdido lo más sagrado, lo más hermoso y lo más grande que el mismo Dios le ha dado, que es voluntad de Dios que se muriera? ¿O que es voluntad de Dios que se enferme? No, es que mira, como consecuencia se va a unir la familia. Pues mira, que se une de otra manera. Pero Dios no utiliza un medio malo para un fin bueno. Eso lo hacemos tú y yo, que carecemos de sabiduría en muchas cosas y que somos casi salvajes, que utilizamos un medio malo dizque para buscar un fin bueno. Pero Dios es infinitamente sabio y el fin no justifica los medios. Entonces, ciertamente caemos en la debilidad, en la fragilidad, y como creyentes sí nos podemos preguntar, ¿cómo entra Dios en mi vida o en nuestras vidas después que caemos en la dificultad? Ahora sí tiene sentido, pero nunca poniendo a Dios como causa de algo malo para buscar algo bueno. Ahora que estoy padeciendo esta enfermedad, o ahora que mi viejo está padeciendo esa enfermedad y ha removido nuestra familia, ¿cómo entendemos la presencia de Dios en medio de la dificultad? Eso sí tiene sentido, eso sí nos lo podemos preguntar. Y a esto es lo que Edward Schillebeeck le llama gracia por defecto, en el sentido de que para nosotros, casi para los creyentes, Dios se hace más presente aparentemente, o nosotros hacemos más presente a Dios precisamente cuando tenemos más problemas. Y de eso no hay mucho que convencerlo, porque a ti y a mí nos ha pasado igual, que cuando estamos pasando por un momento difícil rezamos más que cuando no lo estamos pasando. Entonces es en ese sentido que es una gracia por defecto porque es algo negativo lo que me está pasando, pero es una gracia porque estoy haciendo a Dios más presente en mi vida ahora. Y había puesto el ejemplo de los internos de la Victoria, cuando yo trabajé en la Victoria, dándole catequesis a los presos, de que ellos no habían reconocido el valor de sus esposas y de sus hijos hasta que fueron separados y estuvieron en la cárcel. Bueno, pero es que seguro que fue Dios quien los hizo que cayeran en esa desgracia para que se dieran cuenta que no. Dios no va a hacer que sus hijos caigan presos para que vean que sus esposas eran buenas. Eso tal vez lo hacemos tú y yo, pero no podemos poner voluntad en Dios que son meramente humanas. Dios es un poquito más inteligente. Ver el paso de Dios en medio de la sequedad y del desierto
sigue siendo un desafío porque no es tan claro, no es fácil verlo. Y a veces para los creyentes queremos hacerlo fácil y queremos poner discursos bonitos. Y claro, cuando yo estoy hablando desde el púlpito, posiblemente en ese momento no estoy pasando una situación física muy difícil que digamos, y es muy fácil decirle a los otros, a los que sí están padeciendo dolor, que Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo yo le traduzco eso a una gente que está padeciendo dolor? Ven que no es tan fácil, que los discursos siempre han sido muy lindos, pero incluso desde la fe no es tan fácil hacer entender, hacer comprender y hacer vivir una experiencia de Dios en medio de la sequedad del desierto a nivel espiritual, a nivel físico. Entonces sigue siendo un tema difícil. Benito Moreno, querido diácono, bendiciones Padre, un tema del día y fuerte, qué emoción. Francisco Gil Parra, DJ Croc, activo. Ay, mi madre, yo espero que no haya sido, qué bonito. Gracias por intentar comunicarse y acercarse a Dios a través de este medio de Radio María. Entonces, en eso habíamos un poquitico, un resumen de lo que habíamos tratado en el espacio pasado. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Mi gente querida, firme. Pues mi gente querida, estamos entrando en la espiritualidad del desierto. Estamos en el tema de la oración, que lo empezamos hace mucho tiempo, y la idea es descender a espacios más profundos de reflexión. Comenzamos hablando de la oración, después de la soledad y la oración, luego el silencio y la oración, y ahora la espiritualidad del desierto en la oración. Así que Dios nos ampare y nos conceda sabiduría. Vamos a seguir entonces reflexionando. Seguimos en este espacio, la doctrina de la Iglesia por Radio María, el Padre Anthony Díaz. Nuestros teléfonos de cabina 809-412-1133 y nuestro número de WhatsApp 829-685-4847. Estamos reflexionando sobre la espiritualidad del desierto, como en principio estamos tocando la experiencia de la sequedad, del vacío espiritual. Ahora vamos a entrar más de lleno en la espiritualidad del desierto. Primero con unos datos que van entre la meditación y la historia, y ya más adelante en otros programas también vamos a seguir ya qué significaría la espiritualidad del desierto como camino espiritual dentro de la espiritualidad cristiana. La necesidad de que el hombre vuelva hoy cada vez al desierto para redescubrir los valores de la vida y del espíritu. Siempre recordemos, cuando hable de volver al desierto, no es al desierto físico de las películas, sino al desierto como camino espiritual, al desierto como camino interior, a la soledad y al silencio como un camino para acercarnos hacia Dios, y cómo seguir reconociendo a Dios en medio de circunstancias que pueden ser complejas en nuestras vidas. Hay un texto, estoy aquí con este libro, Espiritualidad del Desierto, de Vicente Serrano, en la página 11 al final, y leo un texto, dos párrafos muy bonitos. Todos hemos confesado con los hechos, sino con las palabras, que Dios nos estaba sobrando, que había llegado la hora del relevo. En adelante no nos hará falta. Nuestras ideas, nuestras genialidades, nuestros programas
nuestras reformas, nuestra organización, aireados a los cuatro vientos, expuestos a la luz de los focos, transformarán a los hombres, traerán una iglesia distinta, forjarán una nueva humanidad, trazarán para muchas generaciones el rumbo de la historia, iniciarán una nueva era. Este era como el ideal que se había hecho el ser humano entrando ya en la modernidad. Y continúa el texto. Quizá la complicada realidad no haya confirmado demasiado estas esperanzas. Lo cierto es que la elaboración de tales planes, la organización de la nueva iglesia y de la nueva pastoral, las innumerables y casi siempre estériles reuniones, las horas consumidas en ir de una parte a otra, en charlas sin sentido, no nos han dejado tiempo para otra labor más seria, por ejemplo, para pensar y sobre todo para acercarnos a hablar con Dios. Como decimos aquí, ¡pra! Vuelvo otra vez sobre el texto, pero ahora deteniéndome. Todos hemos confesado con hechos o con palabras que ya Dios sobraba. Cuando entra la modernidad en el siglo XVI, claro, que la ciencia comienza a explicar muchas cosas que anteriormente las explicaba solamente Dios, por lo menos en teoría, en la conciencia colectiva de los creyentes, pues viene la ciencia y comienza a explicarte y te dice, bueno, cuando llueve no es que Dios abre unos estanques en el cielo, como se creía en el libro de los Reyes, que decía, Dios cerró los estanques del cielo y dejó de llover. Porque en su mundo, en su idea, creían que cuando llovía Dios abría y cuando dejaba de llover Dios cerraba. Entonces comienza la ciencia a explicarte que no, que hay otros fenómenos de la naturaleza que juegan eso, que son independientes de la voluntad de Dios, al menos de la voluntad directa de Dios. Y claro, llega un momento en que empieza a entrar el ateísmo, cosa que no voy a entrar ahora en este tema. El especialista me está escuchando, que es el maestro Héctor. Y Dios deja de explicar tantas cosas que se supone que solo Dios explicaba. Y claro, ya para qué lo necesitamos y ni siquiera eso nos explica. Y dice, todo hemos confesado con hechos o con palabras que Dios nos estaba sobrando. Llegó un momento que ya no encontrábamos qué hacer con Dios. Pues ni eso nos explica, pues que viva la ciencia. En lo adelante no nos hará falta. Nuestras ideas, nuestras genialidades, nuestros programas, nuestra reforma, nuestra organización, airados a los cuatro vientos, expuestos a la luz de los focos, transformarán a los hombres. La ciencia, las ideas, la innovación, ahora diríamos la tecnología, traería la salvación anhelada al ser humano, las comodidades que nunca el ser humano había sospechado. Todo lo está trayendo ahora la ciencia, la tecnología, la innovación y las nuevas ideas. Y transformarán a los hombres y traerán una iglesia distinta. Forjarán una nueva humanidad. Trazarán para muchas generaciones el rumbo de la historia. Ese fue el cuento que nos creímos por mucho tiempo. Y luego añade este párrafo bonito. Quizá la complicada realidad con lo que nos topamos y con lo que estamos viviendo haya confirmado o no haya confirmado demasiado estas esperanzas de bienestar que nos habíamos creído. Mucha tecnología, mucho progreso y la gente sigue pasando hambre y la gente sigue infeliz. ¿Para qué entonces tanto progreso entre comillas? Habrá que ver qué significa progreso, pero vamos a utilizarla mientras tanto. ¿Para qué? El filósofo Hegel, su filosofía se le conoció como la filosofía del espíritu. Era una filosofía muy profunda, tal vez muy etérea, muy aérea, muy teórica. Y si no me equivoco, Voltaire, también famoso filósofo francés, refiriéndose a Hegel y su filosofía, dijo:
Hegel construyó un castillo, hablando de sus ideas, y después que lo construyó, se fue a vivir al lado a una choza para decirnos con esto: nos podemos inventar lo que queramos con nuestras ideas y escribir teorías maravillosas, pero nos vamos a vivir al lado de nuestra choza humilde, sencilla. El ser humano sigue sufriendo, sigue complejo, sigue pasando hambre y sigue infeliz. Entonces, todo este mundo que nos habíamos hecho con tanto tiempo, con tantas ideas, con tanta filosofía y ahora con tanta tecnología, tantas esperanzas que nos habíamos hecho siguen hacia el suelo porque, ¿qué te digo yo? Aquí en República Dominicana, que nos pasará como en otros países de Latinoamérica, sucede algo gracioso, que tal vez es menos evidente para los dominicanos porque ni siquiera generamos mucho a nivel, tal vez no nos cuestionamos muchas cosas, pero para los extranjeros, algunos que han vivido en otros países con otras condiciones de vida, nos pasa a nosotros como en otros países. Todos los años nuestro gobernante dice que ha subido y ha mejorado la economía, pero ¿quién lo ve? Si hay más gente pasando hambre, viviendo en miseria, la gasolina sigue subiendo, ¿dónde es que se ve la mejoría? Entonces ese es el problema, que todas esas esperanzas que nos habíamos creado se quedaron en el suelo, porque cuando intentamos adecuar tanta tecnología y tanta teoría y tanta ciencia a la realidad, hemos visto que no nos cuadra. Y en la iglesia tal vez nos ha pasado igual, que dice aquí el autor: lo cierto es que la elaboración de tales planes, la organización de la nueva iglesia y de la nueva pastoral, las innumerables y casi siempre estériles reuniones en charlas sin sentido, no nos han dejado tiempo para una labor mejor o mayor, que es la de acercarnos y de hablar con Dios. Aquí está el asunto ya, el quid del asunto, que a nivel de iglesia también estamos trabajando un plan de pastoral genial, muchas reuniones, y después de esto, muchas reuniones. ¿Y en qué estamos terminando? Hay muchos planes, muchas fechas, muchas actividades, y estamos buscando reunir un buen grupo aquí, un buen grupo allí, y a veces estamos interpretando que también por la cantidad de gente es que está haciendo efecto positivo, que puede ser verdad, pero no necesariamente. Claro que estamos haciendo un marketing ahora en la iglesia también. ¿Qué es lo que está pasando? Que tantas reuniones, tanta organización y tanta planeación posiblemente no nos están dejando tiempo a los creyentes para una labor posiblemente más importante, o al menos anterior a los planes: hablar con Dios y quedarnos con Dios un rato. ¿Dónde está eso en el plan de pastoral? No estoy juzgando el plan, que seguro que ni lo conozco bien, pero ¿dónde están nuestros planes? En nuestras parroquias, en la planeación parroquial, en la planeación de nuestros grupos, que tenemos muchas actividades. O sea, tú juntas las actividades de la diócesis, de la parroquia, de la capilla y de mi comunidad donde me reúno, compadre, y se me llena este año y el que viene. Y bendito sea Dios, peor que no hubiera ninguna. Pero dentro de tanto plan, ¿dónde está uno de los más importantes? Que es hablar con Dios y acercarnos a Él. Bueno, pero es que todos los planes pastorales, ese es el objetivo, acercarnos a Dios. Pero es que a veces pueden ser tanto que nos entretenemos en tanto plan y nos quedamos en la mediación, porque el plan es para llevarme a Dios. Pero a veces el plan es tanto y tan intenso que ya no me queda fuerza para llegar a Él. Y si llegué a Él, cuando viene a venir cuenta me doy que ya llegué, porque ya llegué cansado. Entonces yo no sé si humildemente, haciendo planes más sencillos o más a corto plazo, más simples, más yendo a lo imprescindible o lo esencial, tal vez dejamos más tiempo para hablar con Dios. Germania Cabrera, me suena ese nombre. Tiene que ser como de San Vicente, por ahí, no sé.
La gente de los minas está activo ahí, qué bueno. Entonces, vamos a ver. Ahí papá. Ofelia, Francisco, Esperanza. Buenas tardes, padre. Esperanza, Trinidad, cariño. ¿Cómo estás? Bien, qué emoción. Samuel González se unió, amén, bendiciones. Samuel, ¿de dónde tú eres? ¿De qué parroquia? Ubícame para irle reconociendo. Francisco Gil, ubícame para ir conociendo, a ver quiénes son. Bueno, entonces, tantos planes, posiblemente tengamos que bajarle algo a los planes para prestar una mayor atención a esta espiritualidad del desierto, a un camino interior de encontrarme con Dios. Tal vez estamos haciendo el camino muy largo o más largo de lo normal. Reitero que ni procuro hacer un juicio sobre nuestros planes pastorales, no soy quien y no soy digno, pero tal vez un pequeño granito de arena sería invitarnos como iglesia a mirarnos hacia adentro otra vez y a ver qué está siendo prioridad en nuestros planes y qué no. Y que nosotros personalmente, ya tal vez no como comunidad eclesial o como colectivo, en mi vida también, qué está siendo imprescindible. Y ya vamos a ver que una de las categorías más hermosas de esta espiritualidad del desierto es que te va a llevar a una nueva escala de valores cuyo único objetivo es volver a lo que es realmente imprescindible. No solo cosas importantes, que importante puede haber 20, pero imprescindibles casi siempre son muy pocas. Imprescindibles sin lo cual no puedo vivir, no puedo estar. Entonces el camino que estamos recorriendo, que estoy recorriendo, posiblemente lo estamos haciendo un poquito más largo, o puede ser al revés también. Al querer hacerlo tan corto, por muy fácil, porque tal vez cuando digo de volver a lo imprescindible, por tanto un camino más simple, no estoy diciendo un camino más fácil. Si el camino hacia Cristo es fácil, descártalo de hecho ya, porque posiblemente ya no es el verdadero. No estoy confundiendo fácil con simple. Al decir simple no estoy diciendo fácil. Puede ser simple y muy duro, pero que en vez de caminar 10 escalones, tal vez necesite caminar 6. Y estoy complicando con 4 escalones más, ensanchando los proyectos y los planes, y eso se me haga más pesado. Y el proyecto, tal vez exista la tentación de entretenerme más en el camino. Es a esto que me refiero. Vamos a ver. Tomo un par de minutitos para dialogar sobre el maratón, que ya en estas últimas semanas los conductores estaremos refiriéndoles a ustedes. Entonces, escúchenme ustedes, queridos radioescuchas. Del 1 al 7 de octubre en Radio María vamos a entrar a una actividad de una semana que se llama Maratón, cuyo fin es obtener recursos económicos para sostenimiento de la radio y para enviar a la radio madre en Italia, que se encarga, entre otras muchas cosas, de crear nuevas Radio María en países donde no están. Entonces, también es una manera de evangelizar. Entonces, desde ahora, cada conductor de cada programa a sus oyentes les va a solicitar ayuda económica para que ustedes se lo envíen a ellos o a la radio y ellos lo hagan llegar a la radio. Y cada conductor tiene un mínimo de 3,000 pesos que debe ir acumulando. No el conductor tiene que ponerlo, sino los que le escuchan en determinada hora. Entonces, ustedes que son los que me escuchan a esta hora, entonces sepan que desde ahora hasta el 7 de octubre, cuando quieran hacerlo llegar a este programa, La Doctrina de la Iglesia, le tocan mínimo 3,000 pesos de cooperación para esta actividad. Mínimo. Si agarramos 10,000, mejor. Entonces, pueden hacerlo llegar. Aquí les doy el número de nuestra cuenta en el BHD León, cuenta número 1785 1785
712-0013. O pueden venir a nuestra casa de Radio María en un sobrecito y ponerle ahí o Padre Anthony o Programa Doctrina de la Iglesia y entregárselo a cualquier personal de aquí, o hacérmelo llegar a la parroquia San Vicente de Paúl, o hacérmelo llegar a la parroquia San José Obrero, siempre en un sobre aclarando Padre Anthony o Programa Doctrina de la Iglesia Radio María, para que sepan que desde ya estamos recibiendo sus ayudas por programa, por espacio. Contamos con su ayuda porque es la manera de ustedes también evangelizar, porque es así que la radio puede seguir funcionando y llegando a otras personas. Vamos entonces con una cancioncita, un pedacito de una canción para dar por terminado el espacio del día de hoy. ¡Qué emoción! Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, oh Cristo, ven y lléname. Cristo, oh Cristo, finalmente, vamos a rezar el Ave María, también para agradecer a nuestra Madre, el que nos ha acompañado y que siempre nos acompaña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con Dios. Mande sus aportes.